5 --. Tu antecesora no te ha prevenido. Las palabras de Milori la hostigaron durante todo el camino de vuelta al palacio. ¿Qué era exactamente lo que creía que ella debía saber? Y más preocupante aún, ¿qué era lo que creía que Elvina le estaba ocultando? Seguramente constituía una traición el mero hecho de plantearse algo así. Pero bien pensado, lo cierto era que Elvina se había mostrado muy diligente y en calma cuando aquella guardiana irrumpió en la reunión para informar. Reaccionó a la noticia con la misma naturalidad con la que escogía qué vestido ponerse. Si ya estaba al tanto de la existencia del monstruo, entonces... No. Clarion no podía permitirse caer en aquellos derroteros. Compartir información con Elvina era tentador, sí, pero verse involucrada en una especie de... ¿De qué? ¿De conspiración? Eso era harina de otro costal, y con su coronación a la vuelta de la esquina, no podía permitirse el lujo de dejar que el custodio del bosque del invierno y sus misteriosas afirmaciones la distrajeran. Tal y como lo veía, le estaba mintiendo. Y aún así, a Clarion le costaba poner en duda la preocupación genuina. Y la culpaque había distinguido en su rostro. Apartó de su mente el recuerdo de su expresión atormentada. Fuera sincero o no, no debía volver a verlo. A lo lejos, el árbol del polvillo de hadas resplandecía como un faro. Pero Clarion no se veía capaz de volver a casa todavía. Milori le había advertido de que la criatura, fuera lo que fuera, cazaba en la oscuridad. Sin embargo, bajo sus pies, el valle de la primavera descansaba en paz. Ni caos, ni miedo, y, desde luego, ni rastro de monstruos. No pasaría nada porque comprobara cómo estaba Petra. Al fin y al cabo, le quedaba de paso. Torció a la izquierda y aprovechó el viento para recorrer la distancia. El rincón de los artesanos se encontraba en la base de un inmenso sicómoro, rodeado por todas partes por varias pendientes de tierra asilvestrada de hierba alta y adormilados jacintos de los bosques. La mayoría de tintineadores erigían sus casas en lo alto de las raíces del árbol y las coronaban con un tejado hecho de hojas de arce. Unas delicadas escaleras formadas a partir de los hongos y setas que brotaban en la corteza permitían acceder a las puertas principales. Lo creativos, que eran los tintineadores, siempre asombraba a Clarion. Sin ellos, muy pocas cosas saldrían adelante en la tierra de las hadas. Además de reparar y levantar infraestructuras, también se las ingeniaban para dar con modos de facilitar cualquier tarea diaria. Sus trabajos manuales yacían desparramados por el centro del claro junto a otros preparativos para la llegada del otoño. Bellotas huecas llenas de pintura que las hadas de la hojarasca utilizaban para teñirla en tonos que iban del rojo al dorado. Setas a modo de mesas de trabajo sobre las que había un montón de herramientas. Carretas a medio ensamblar hechas a partir de cáscaras de aguacate. No muy lejos, Clarion vio las ruedas hechas de cáscaras de castañas que esperaban para ser ensambladas. Tanto desorden sugería un abandono repentino del lugar. Velas y lámparas alimentadas por luz solar cosechada por las hadas pertinentes titilaban suavemente en los alféizares de las ventanas, lo que le permitía distinguir el movimiento de las siluetas en el interior. Clarion se encaminó a la casa de Petra, que estaba apartada en un rincón de la aldea. Lo que la diferenciaba de las demás casas era que la suya era una intrincada construcción a base de piedras de río apiladas entre sí y unidas con barro y polvillo de hadas. Una gruesa capa de musgo conformaba el techo. Según sus propias palabras, Petra prefería un aspecto menos orgánico, aunque una seta se las había arreglado para brotar del techo y fastidiarla. Clarion aterrizó en el porche. La puerta, hecha de astillas que Petra había tomado de un árbol talado y que había lijado y pulido hasta dejar resplandecientes, se erigía delicada ante ella. Llamó con los nudillos y de inmediato captó una voz sobresaltada que provenía del interior. Clarion suspiró. «¡Soy yo!» «¿Clarion?» Las cortinas de la ventana se abrieron y el rostro de Petra apareció del otro lado. Tenía un martillo en una mano y la cúpula de una bellota en la otra. Clarion supuso que a modo de escudo casero.
Me asustaste. Clarion no pudo evitar sonreír. ¿Tampoco acostumbrada estás a las visitas? ¿O acaso creías que el monstruo tendría la consideración de llamar a la puerta? En cuanto Clarion pronunció la palabra monstruo, Petra ahogó una exclamación. ¿Qué estás haciendo ahí fuera? Es demasiado peligroso. Antes de que Clarion pudiera argumentar nada, Petra la tomó del brazo y la metió dentro en una espiral de polvillo de hada y pelo rojo y alocado. La casa estaba completa y desconcertantemente oscura. Parpadeó varias veces con la esperanza de que sus ojos se adaptaran a la penumbra. ¿Qué tal un poco de luz? De eso nada. Tus alas ya brillan más de lo conveniente. Gruñó Petra. Harás que venga hasta aquí. Si es que no lo has hecho ya, claro. Clarion bufó. Eso es absurdo. Petra le fulminó con la mirada. ¿Te has olvidado de lo que pasó con el murciélago? Porque yo no. Menudo golpe bajo. Una vez, hacía muchos años, las dos se escaparon al anochecer para ir al otoño y sentarse bajo las estrellas a dar buena cuenta de un par de jarras de sidra caliente de manzana. Había necesitado días para convencer a Petra de que valdría la pena. Pero no contó con que su resplandor natural alteraría la ruta de vuelo de los murciélagos que pasaban por allí. Incluso ahora era capaz de visualizar con mucha claridad la silueta de las alas negras y oír el sonido de su risa por encima del grito que pegó Petra. «La guardiana dijo que se asemejaban a un zorro», apuntó Clarion. «Esta vez estás a salvo». Petra no se dignó a contestar. Prefirió correr las cortinas a conciencia. Las alas de Clarion desterraban parte de la oscuridad de la habitación. Su brillo dibujaba el contorno de todas las cosas de Petra y el polvillo de hada que se desprendía de ella y de ellas flotaba en el aire hacia el suelo como si fueran estrellas. Por lo que distinguíase en la penumbra, que no era mucho, habría dicho que la mesa de trabajo de Petra estaba volcada. Parecía evidente que la había encontrado trabajando. Los demás aspectos de su vida, desde socializar hasta ordenar la casa, quedaban relegados a un segundo plano cuando se sumergía de lleno en uno de sus proyectos. A Clarion le sorprendió descubrir que no tenía ni idea de en qué estaba trabajando Petra esta vez, una sorpresa que rivalizaba con la decepción por lo mismo. Las dos habían estado muy ocupadas últimamente. Al parecer satisfecha con las medidas de seguridad, Petra se posó en el suelo de nuevo y le dedicó una mirada. «¿Qué haces aquí a estas horas?» «Quería ver cómo estabas». Petra suspiró, inquieta, y empezó a recogerse el pelo en un rodete ajustado en lo alto de la cabeza. «Pues poco que contar, lo de siempre. El trabajo...» «Para ver si estabas bien», puntualizó Clarion. «Me preocupaba pensar que estabas aquí sola». «Ah, pues estoy todo lo bien que se puede estar. No me importa tener que quedarme», evaluó a Clarion con un aire reticente. «¿Es esa la verdadera razón por la que estás aquí?» «Me parece que hay por ahí un secreto». «¿Un secreto?» Clarion rió, nerviosa. ¿Lo había? No es que ir a la frontera estuviera prohibido, no exactamente, pero si alguien se enteraba de que se había reunido con el custodio del bosque del invierno. Bueno, lo cierto era que no sabía qué pasaría. Lo mejor sería no mencionarlo, en parte porque no se repetiría, pero sobre todo porque cualquier referencia a que las hadas del invierno revoloteaban cerca de las estaciones cálidas haría que a Petra le diera un síncope. Ya tenía pinta de estar a tan solo una mala noticia de colapsar por completo. Además, Petra era una calamidad a la hora de guardar secretos. «No, claro que no», resolvió Clarion. «¿Por qué has pensado algo así?» «Ay, madre». Petra dejó caer la frente sobre las rodillas. Cuando volvió a hablar, su voz desprendía desánimo. «Es muy grave, ¿no?» Clarion sintió que le daba un vuelco el estómago. ¿Tan mal había disimulado que Petra ya lo había notado? De algún modo, Petra se dejó caer aún más en el suelo. Alzó el mentón y la mirada hacia Clarion con un aire de absoluta desolación. «Elvina me va a fulminar». Clarion parpadeó con una mezcla de confusión y alivio. ¿No? Entonces, ¿es peor? ¿Has venido para darme la noticia de que nadie va a sobrevivir a esta noche? No es que... Petra,
cortó Clarion tomándola por los hombros. «Estás poniéndote en plan catastrófico otra vez». «Bien, tienes razón», cedió Petra y se obligó a alzar la vista. «Pues, ¿qué pasa? Si la reina de la Tierra de las Hadas se presenta en mi casa...» «Reina en proceso», corrigió Clarion. «Sin avisar y sin que yo la haya llamado, qué bonito sería poder hablar con ella de lo que había pasado». Clarion suspiró y se apoyó en el borde de la mesa de trabajo de Petra, o en el poco espacio que ésta le ofrecía, por lo menos. Algo sonó tras ella, así que lo apartó. Petra no le gritó que tuviera cuidado, por lo que supuso que no era nada importante. Clarion contempló el rostro rendido y ceniciento de su amiga y entonces sintió una punzada de dolor en lo más profundo de su pecho. En momentos como aquel, era capaz de valorar de verdad la sabiduría detrás de la filosofía de vida de Elvina. Una reina debía cargar sola con el peso de sus decisiones. Mantener a todos a distancia hacía mucho más fácil resistir la tentación de cargarlos con problemas que no les correspondían. Así pues, le dijo: «Te prometo que no hay grandes motivos, ni secretos, ni noticias nefastas». Petra no pareció convencerse. Con aire distraído, tomó una de sus herramientas y jugueteó con ella usando los dedos de una mano sin apartar la vista de ella. «No hace falta que te hagas la misteriosa, Clarion. Conmigo no». «¿Ah, no?», señaló el desastre que era la cabaña de Petra y forzó una sonrisa. «Lo sé, es solo que te he echado de menos. ¿Por qué no me cuentas de qué se trata todo esto? ¿No te lo he dicho aún?». Los ojos de Petra se iluminaron y toda la ansiedad e inseguridad que hubiera podido sentir quedó desterrada. Rebuscó entre sus cosas hasta que sacó unas láminas de metal. Esto podría suponer un antes y un después. «He estado desarrollando una nueva técnica para soldar mediante arena y...». Clarion se dejó mecer por el entusiasmo que emanaba de Petra. Apenas entendía nada de lo que le estaba diciendo, pero verla tan en su salsa era para Clarion como recibir el calor de un rayo de sol. Y en algún lugar, en lo más profundo de su ser, también inspiraba una pequeña esquirla de tristeza. ¿Cómo será estar tan seguro de lo que hacer en la vida? Se preguntó. ¿Cómo será poder hablar de ello? Imagen. De vuelta en el palacio, las puertas del balcón se cerraron con demasiado estruendo a sus espaldas. Clarion se quedó quieta y contuvo la respiración, pero después de unos instantes comprobó que no pasaba nada. No se activaron las alarmas ni ningún guardián irrumpió con violencia en su habitación. «Un poco de paz», se dijo. Era increíble que su pequeña excursión no hubiera sido descubierta. Casi sintió vértigo al pensarlo. Se puso un traje de noche y se acomodó frente al tocador para deshacerse la trenza. Mientras se afanaba en desprenderse de las horquillas y abalorios florales que le sujetaban el cabello, una parte de ella, quizá la más fantasiosa, tuvo la impresión de que aún podía oler la nieve y la resina de los pinos. Era como si se hubiera traído el invierno consigo. Acababa de tomar el peine cuando 3 golpes secos sonaron contra la puerta. Clarion hizo una mueca. Aquella autoritaria demanda no necesitaba palabras para ser inconfundible. «Elvina». Con toda la compostura de la que fue capaz, Clarion dijo: «Adelante». Cuando se volvió, vio a Elvina en el marco de la puerta. A pesar de lo tarde que era, no se había quitado el atuendo real todavía. A simple vista, la suya era una expresión inescrutable, pero a Clarion le pareció detectar un destello de alivio en sus ojos. «Estás aquí». ¿Dónde iba a estar? Con la esperanza de que eclipsara el temblor de su voz, Clarion le dedicó la mejor de sus sonrisas y devolvió la atención al espejo. Tomó el peine y empezó a aldeazar las ondas de su cabello. En el reflejo, Clarion vio cómo la expresión de Elvina se ensombrecía. «No conseguí dar contigo cuando vine a buscarte antes». No tenía respuesta para aquello. Si pudiera ocurrírsele alguna treta, alguna buena excusa, pero no le pareció inteligente idear nada en ese momento. «Lo siento». Su voz sonaba terriblemente débil y patética
incluso a sus propios oídos. Elvina exhaló un largo suspiro. Creí que ya habrías superado esa manía tuya, o por lo menos esperaba que tuvieras cabeza suficiente como para quedarte aquí en una situación tan peligrosa. Debería ir por tu escolta para que haga su trabajo. No es culpa suya, protestó Clarion. El filo del pánico le cortaba las entrañas. ¿Cómo podía haber sido tan descuidada? No se había puesto a pensar en cómo sus acciones afectarían a Pártemis, cuya única misión consistía en garantizar que Clarillon se mantenía alejada de cualquier amenaza, sino mía. Toda calidez que hubiera podido percibirse en el semblante de Elvina desapareció. «Has desobedecido mis órdenes explícitas. Y pido perdón». Clarion se puso de pie. Ataviada con aquel camisón holgado y con el cabello suelto, se sentía de todo menos digna de oponerse a Elvina. Pero quizá, ahora que había conseguido llamar su atención, podría hacer que la escuchara. Sin embargo, soy incapaz de quedarme aquí sentada mientras nuestros súbditos corren riesgos. La reina de la Tierra de las Hadas debe... Me temí lo peor. La crudeza de la voz de Elvina silenció todo pensamiento coherente en la mente de Clarion. Resonaba en el silencio. La respiración de Elvina era irregular y fue entonces cuando Clarion comprendió que la reina no solo estaba enfadada con ella. ¿Había tenido miedo? Los guardianes no pudieron rastrear a la criatura, prosiguió Elvina. No ha dejado rastro, como si se hubiera esfumado. Al volver al palacio, lo que me encuentro es que tú no estás, y a Artemis en pánico. ¿Qué debía pensar? Si te hubiera tomado, entonces no habría coronación y Elvina podría gobernar otros 1000 años. O al menos hasta que otra estrella cayera y trajera consigo a una heredera más apta. Clarion no sabía qué era peor, si su autocompasión o lo desgarrada que parecía Elvina con esas manos temblorosas. ¿Dónde estabas?, exigió saber en voz baja. Tu antecesora no te ha prevenido. Clarion trató de librarse del recuerdo de las palabras de Milori en cuanto afloraron en su memoria. Fui a ver cómo estaba Petra. Ya sabes cómo se pone. No era mentira, no del todo. Sí, lo sé, admitió. Aquella respuesta pareció apaciguarla y después, poco a poco, recobró su firmeza. Eres buena con esa tintineadora, pero no vuelvas a desobedecerme. La Tierra de las Hadas no puede permitirse el lujo de que su heredera vaya a donde le dé la gana, poniéndose en peligro innecesariamente. Eres demasiado valiosa. Por supuesto. Las órdenes no eran algo que debiera cuestionar, ni siquiera algo que debiera comprender. Clarion se abrazó a sí misma. ¿Elvina? Elvina inclinó la cabeza en un gesto de atención. Si quería obtener respuestas, tendría que abordar el asunto con delicadeza. Esa guardiana dijo que el monstruo procede del bosque del invierno. ¿Estarán las hadas del invierno a salvo? Elvina frunció el ceño, sorprendida ante el enfoque de la pregunta. El bosque del invierno es un lugar peligroso y baldío en el que hay más de un monstruo. A estas alturas están acostumbradas. Más de un monstruo. Clarion no lograba quitarse de la cabeza la cara de sorpresa que había puesto Milori al decirle «no lo sabes». Esforzándose por sonar indiferente, preguntó «¿Ya lo sabías?» «Tenía alguna noción», replicó Elvina con cautela. «Hay una razón por la que no hemos intentado establecer contacto con el invierno. Pero mantener a sus súbditos a salvo es el deber de la reina de la Tierra de las Hadas». Clarion se atrevió a mirar a su mentora a los ojos. Replicarle tan abiertamente le hizo sentir nerviosa y feroz. No estaba segura de que le gustase, ¿o no? De sus súbditos, sí, respondió Elvina, dirigiéndole una mirada imperturbable. Las hadas del invierno se han gestionado a sí mismas durante siglos y han coexistido con esas criaturas desde que tengo uso de razón, y desde mucho antes, estoy segura. Además, ellas responden ante el custodio del bosque del invierno. El custodio hace las cosas a su manera, y te aseguro que no les sentaría bien que interviniéramos. A Clarion no le satisfacía la respuesta.
¿cómo podía hacerlo después de que el custodio del bosque del invierno hubiera solicitado personalmente su ayuda? Elvina le pedía que aceptara su criterio y decisiones sin cuestionarlos. Solo un día atrás, quizá lo habría hecho. Pero ahora Clarion no podía negar que, tal vez, Milori tuviera razón. Elvina le estaba ocultando algo. Al ver que Clarion no contestaba, un velo de alivio pareció cernirse sobre el rostro de Elvina. Su postura, hasta entonces rígida, adoptó una pose más relajada y su tono de voz se suavizó. Vamos a pasar la página. Permaneceremos atentos, pero, de momento, parece que el peligro ha pasado. Mañana seguiremos con nuestro itinerario con normalidad y tú acompañarás al ministro del Otoño para que te enseñe su labor. Te vendrá bien ver cómo se prepara para el cambio de estación. Sí, Majestad. Con un asentimiento sólido, Elvina abandonó la habitación. En cuanto la puerta se cerró tras ella, Clarion se dejó caer en la cama. En la oscuridad, el techo se tiñó del dorado resplandeciente que emanaba de sus alas. Desde aquella privilegiada posición podía ver el cielo estrellado del otro lado de la ventana. Y ahí, alzándose hacia ellas, se distinguía una cima helada, desolada y cubierta de escarcha. En esta ocasión no tuvo la sensación de que la observaban las montañas, sino de que lo hacía un hada del invierno en concreto. Si cerraba los ojos, casi podía verlo. Milori, con su flamante cabello blanco al viento y su mirada anclada en la figura del árbol del polvillo de hadas. Estaré esperándote cada atardecer todos los días durante una semana.